se puede utilizar como un agente analgésico mediante su administración intravenosa. La lidocaína no solamente es un analgésico ni un anestésico local, tiene muchísimos factores, pero es un fármaco bastante útil, no solamente en el manejo de dolor, sino también dentro de lo que es la anestesiología. ¿Por qué? Primero, tiene muy buena analgesia visceral, actúa como procinético, entonces mejora el peristaltismo. Incluso en pacientes en donde tenemos un hilo funcional, va genial. Se puede administrar tanto en dosis de cargas como en infusión continua. Ahora, se dice que los gatos son más sensibles a los efectos tóxicos de la lidocaína. El más grave de estos es la methemoglobinemia. Pero eso no es algo tan real. ¿En qué sentido? Otero, por ejemplo, nos dice que la infusión continua de lidocaína en gatos no debería superar los 0.04 miligramos por kilogramo por minuto. En la práctica, ellos nos dicen que es como seguimos. Nos dicen que en premedicación incluso ellos utilizan hasta 2 miligramos por kilogramo de lidocaína de manera intravenosa en los gatos y no pasa nada. Ahora, personalmente, como que los extremos tampoco son muy buenos, ¿no? Una dosis ni tan baja, pero tampoco tan alta. La lidocaína generalmente como dosis de carga en pacientes caninos sanos, realmente sanos, para manejo analgésico se puede utilizar de 0.5 a 1 miligramos por kilogramo y nos pasamos una infusión continua de 0.04 miligramos por kilogramo a 0.08 miligramos por kilogramo de peso por minuto, ¿sí? En infusiones continuas. ¿Cuánto tiempo se puede mantener esta infusión continua? Nada de largo, no hay problema, 24 horas sin ningún inconveniente. Cuando ya duele un poquito más, necesitamos fármacos con más poder. Y si duele muchísimo más, ya no utilizamos una terapia monomodal. Nos pasamos a terapia multimodal o polimodal, como quieren llamarlo. Y estas dos quizás son las infusiones analgésicas más famosas que tenemos, ¿sí? FLK y MLK toman ese nombre por las iniciales de los fármacos por los cuales están compuestas. FLK, fentanilo, lidocaína y ketamina. MLK, morfina, lidocaína y ketamina. Lo único que cambia es el opioide, ¿sí? ¿Cuál creen? A ver, de estos dos tipos de infusiones analgésicas, ¿cuál será la más poderosa? La FLK. El FLK, ¿verdad? Sí. El MLK, ¿qué tiene de genial, por así decirlo? Que si se suspende la infusión, vamos a tener un poquito más de duración del efecto analgésico en el paciente. Suspendemos el FLK y perdemos el efecto opioide en aproximadamente 20 minutos. ¿Sí? Pero las dos son muy buenas opciones. Y fíjense que estamos combinando 3 fármacos con poder analgésico bastante importante. Obviamente de todos estos el más poderoso es el fentanilo, pero lo juntamos con lidocaína y lo estamos juntando con ketamina también. Entonces tenemos 3 fármacos combinados y 3 fármacos cuyo mecanismo de acción es muy diferente uno del otro. El uno va a actuar directamente sobre los receptores mu. La lidocaína va a actuar sobre la transmisión de los canales lentos de sodio y la ketamina va a actuar inhibiendo en este caso la acción de qué neurotransmisor. El excitatorio. ¿Cuál es el neurotransmisor excitatorio? El glutamato. Muy bien. ¿Sí? ¿Lo va a inhibir directamente? No. ¿Va a inhibir a quién? Va a impedir que se una a su receptor, ¿verdad? ¿Cuál es el receptor del glutamato? Bueno, tiene algunos, pero el más importante, ¿cuál es? NMDA. Por sus siglas, N-metildeaspartato. Recuerden que el glutamato es uno de los principales neurotransmisores excitatorios, mientras que el GABA, el GABA-aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibitorio.
Entonces, a ver, estas cosas de allí son simplemente referencias. Ustedes como médicos obviamente se van a plantear la mejor opción posible para el paciente, tomando en cuenta de que dosis más altas de opioides van a generar ¿qué cosa? Ligera bradicardia, bradipnea, puede no generarse cierto grado de hipotensión, pero bueno, ¿sí? Allí no debería. ¿Por qué? Porque la ketamina va a inhibir la recaptación de las catecolaminas endógenas, es decir, va a hacer que la misma adrenalina y la adrenalina del paciente estén circulando durante mucho más tiempo, ¿sí? A eso se refiere con inhibición de recaptación. Intensidad de dolor, ¿sí? Esa es una escala que se utiliza muchísimo en medicina humana, ¿sí? ¿Por qué creen que tiene caritas? Las caras que se... ¿En qué tipo de humanos utilizaríamos esa escala? Hay dos. Con discapacidad. Los que no pueden comunicarse, hablar. Una, exactamente, una con personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, ¿sí? Otros, ¿quién más? Por aquí ya les dije. Niños, ¿sí? Muy bien. Un guagua es lo más cercano a un perrito o un gatito que vamos a tener, ¿sí? Ahora, cuando ustedes se han enfermado o han tenido un dolor muy feo, siempre les preguntan, ¿verdad? En referencia a una escala, del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? ¿Sí? Eso sigue siendo muy subjetivo, porque quizá una persona ya se rompió un hueso en una ocasión, experimentó algo muy doloroso, y dice, pues bueno, me duele, pero no me duele tanto como en esa ocasión. A una persona que pudo no haberse roto un hueso nunca, lo máximo que le ha pasado es, ¿qué sé? Un dolor de estómago. Entonces la apreciación del dolor por cada individuo va a ser muy diferente. Entonces sigue siendo una escala, es una escala numérica, pero sigue siendo bastante subjetiva. ¿Nosotros podemos utilizar esas escalas? Sí y no. ¿En qué sentido? Nosotros podemos decir a un paciente en dependencia de esta patología le va a doler tanto, ¿sí? Pero mi apreciación puede ser muy diferente a la apreciación de Marcos, por ejemplo, y la de Marcos puede ser muy diferente a la de Matías. Entonces, ¿sería lo ideal? No, quizá no sería lo ideal. ¿Qué ventajas tiene este tipo de interpretación o de determinación de la intensidad del dolor? Es súper rápida, ¿verdad? No nos demoramos ni 10 segundos, es decir, a ver, este man tiene esto, seguramente le duele tanto. Pero vamos al récord. Escala de dolor agudo canino. Esta es una escala de Glasgow modificada dada por la Universidad de Wisconsin, si no me equivoco. ¿Sí? Casi no se ve. Pero, bueno, es una escala en la cual se manifiestan diferentes tipos de puntos. Por ejemplo, desde comportamiento, si se regresa la herida, si se la lame, si está sentadito de manera normal, si está acostado protegiendo la herida, ¿sí? Entonces, cada valoración que se le va dando o cada punto positivo que va tomando acá en la escala nos dice, perfecto, este paciente le está doliendo mucho o no. Ya les voy a pasar unos archivos de hoja de charla con todas estas escalas, incluso es peligroso. Bueno, los gatos son otro mundo diferente. Como les decía, los gatos no expresan el dolor como los perros. Entonces, los gatos tienen su propia escala de Glasgow. Esta es una escala de Glasgow que combina ya, ¿sí?, la escala de expresión facial. También tenemos escala de expresión facial únicamente del gato, que es la de Riemann. Y tenemos también, ¿cuál? La nueva escala de expresión facial generada por la Universidad de Botucatu en Brasil. Entonces, escalas para medir dolor en gatos tenemos el largo, ¿sí? ¿Qué vemos acá? No solamente expresión facial, sino también si está protegiendo la herida, si le está lamiendo, si no, si come incluso, si se nota aburrido, si se nota deprimido, si tiene una expresión feliz, si está contento, incluso el movimiento de la cola se considera en el gato. En esto no nos vamos a tardar mucho porque en el tema de la escala de dolor, como les digo, yo les voy a compartir unos archivos y porque tenemos que ver también antiquiterapia. El dolor.
y su relación con la patología que lo puede originar. ¿Sí? Acá vamos a combinar, a ver, mi paciente le pasó esto, tiene una fractura de columna, qué sé yo, le va a doler de esta manera, y ese dolor lo puedo tratar con este. Para patologías que generen dolor en grado 1, ¿sí? Tenemos procesos o procedimientos quirúrgicos leves, ¿sí? Que han tenido un manejo muy correcto. Por ejemplo, algo que no duela mucho, la cirugía del párpado. Que el párpado duele, sí, pero no va a doler como una osteosíntesis de fémur, por ejemplo. ¿Sí? Una punción de tórax, claro que sí, claro que duele mucho el tórax, sobre todo si tienen no le atinan a donde es y le dan al plexo vascular nervioso intercostal, le va a doler, pero no le va a doler tanto como una toracotomía, ¿sí? Punción abdominal, cuando hacen cistocentesis, es un dolor que el paciente generalmente lo tolera, ¿verdad? Pero eso quiere decir que no duele. Si ha de doler que te atraviesen el abdomen con una herida, si ha de doler. Heridas de tejidos blandos no complicadas, un corte sencillo, ¿sí? ¿Duele? Sí. ¿Y cómo podemos manejar esto de acá? ¿Sí? Acá simplemente se puede utilizar cualquier tipo de AINES, y si nos falta un poquito de manejo analgésico, dipirona. Cuando acá utilizamos AINES, que puede ser cualquier tipo de AINES, ¿sí? Puede ser POS 1, POS 2, no hay problema, ¿se puede combinar con dipirona? Sí, porque funcionan de manera diferente. Los AINES trabajan sobre ciclooxigenasas, mientras que la dipirona, o metamisol, como quieran llamarlo, trabaja sobre lipooxigenasas. ¿Sí? Dos cosas completamente diferentes que se van a sinergizar y se potencian una con la otra. Entonces, ese tipo de dolor suavecito, meloxicam, por ejemplo, carprofeno, ketoprofeno, lo que ustedes quieran. Grado 2. Estos ya son procedimientos en donde tenemos un poquito más de daño en tejido, ¿sí? O diferentes tipos de patologías que ya cursan con procesos inflamatorios un poquito más importantes, algo más complejo. Tanto en el mismo procedimiento, por ejemplo, una misma ovariotomía puede tener un grado 2 o un grado 3. ¿En qué sentido? Están haciendo la ovariotomía felices de la vida y ¡pam! Se les fue la arteria ovárica. ¿Qué van a tener que hacer? Sigue siendo la misma ovariotomía, pero tienen que cambiar la incisión, ¿verdad? A eso se refiere. Cuando una patología de grado 2 puede ser una patología de grado 3 también. Entonces, ¿qué tenemos? Ovariotomías, ovariohisterectomías, que bueno, el nombre correcto, ¿cómo es ahora? O forsalpingohisterectomía. Muy bien. Cirugías intraoculares, otitis graves, cistitis hemorrágicas. Fíjense que las cistitis hemorrágicas, ¿quiénes son una máquina para hacer cistitis hemorrágicas? Los gatos. Una cistitis hemorrágica ya es una patología que genera un dolor de grado 2. ¿Sí? Me dirán, ¿sobre cuánto es la escala? Es sobre 5. Abscesos, ¿sí? El típico absceso feo interfacial grande ahí, y abscesos, sobre todo los abscesos interfaciales, los que son complejos de drenar. ¿Cómo vamos a tratar esto? ¿Sí? Ojo, aquí se suma AINES, o sea, tenemos el AINES como base, sumamos tramadol, me dirán, pero ¿y si funciona y si no funciona? Pues prefiero quedarme con la duda y administrárselo. Entre que funque y no funque, prefiero hacerlo, ¿sí? Y en no va a funcionar. Aparte de que el tramadol va a potenciar a cualquier tipo de AINES que se administre. Y si a pesar de eso falta poder analgésico, basándome en qué cosa, en las escalas, inicio con dipirona. Pero en dolor de grado 2, ya no doy dipirona únicamente como una dosis de carga de rescate. Aquí empiezo con dipirona, pero en infusión continua. La dipirona, o la dosis de dipirona en infusión continua va a ser de 10 miligramos por kilogramo de peso por hora.
independientemente sea gato o sea perro. ¿Sí? Sí se puede dictar en gatos. Grado 3, un grado de grado mayor. Como les decía, patologías y procedimientos de la categoría anterior pueden estar inmersos acá, pero con algún tipo de modificación. La misma, como les decía, la varisterectomía que se les complicó y tuvieron que ampliar el abordaje, tuvieron que hacer más manipulación, entonces ya manipulación delicada de tejidos como si ya la perdieron. ¿Sí? El tiempo quirúrgico se pudo haber alargado de por sí. Esto sigue sumando diferentes tipos de factores como para que duela más. ¿Sí? Entonces tenemos la misma variectomía, la ortopedia, la parotomías exploratorias, que a pesar de que son procedimientos cortos, la incisión de una laparotomía exploratoria, ¿cómo es? ¿De dónde a dónde va? Que el término adecuado sería celiotomía exploratoria más que laparotomía exploratoria. Porque celiotomía hace referencia a que se abre por línea alta. ¿De dónde a dónde va esa incisión? Nada de dos dedos, somos médicos y ha pasado cirugía. ¿Cómo es ese abordaje? Desde el cartílago sifoides hasta el... ¿Y cómo se llama desde el cartílago sifoides? Es una incisión retrosifoidea. ¿Hasta dónde? Prepúbica. Es una incisión retrosifoidea prepúbica. Ese es el nombre de ese abordaje. ¿Sí? Pilas con eso. ¿Sí? Obstrucción uretral, obstrucción ureteral, fijación externa de huesos. ¿Sí? Cuando hablamos de fijación externa de huesos, estamos hablando que yo que se me fracturé, me entablillaron y ya. ¿Sí? Pancreatitis, una pancreatitis temprana que apenas se está desarrollando, una pancreatitis no complicada. Ojo, aquí entra la reparación de la hernia de diafragma, por ejemplo. ¿Sí? Y también entra la reparación de la ruptura del diafragma pélvico. Lo que les decía, pancreatitis, enucleación del globo ocular puede doler muchísimo. ¿Por qué? Por el nervio óptico. ¿Sí? Cuando vayan a hacer la enucleación del globo ocular, bloqueen siempre que puedan. ¿Sí? Y si no pueden bloquear, cuando el cirujano esté a punto de ya haya expuesto, ya haya hecho la debridación del tejido periocular y empieza a traccionar el globo ocular, pueden inyectar sin problema una combinación de dextroetomidina con bupivacaína. Entonces eso le va a ayudar un montón a su paciente, no le va a doler, y una de las cosas que vamos a evitar es un reflejo oculocardíaco, que es el equivalente al reflejo vasovagal que puede mandar un paciente. Y remoción de masas tumorales. Aquí hablamos de masas tumorales importantes, ¿sí? No de la masita ahí que está en el hombro, tejidos subcutáneos, no, masas un poquito más importantes. ¿Qué hacemos acá? Nos mantenemos con los AINES, nos mantenemos con el tramadol, nos mantenemos con la dipirona, y si vemos que estos tres fármacos no aguantan, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar el opioide, en este caso el tramadol, ya con un opioide de verdad. ¿Sí? Por así decirlo, como un agonista bien puro. Es decir, un fármaco que ya tiene una potencia analgésica bastante respetable. Idealmente, morfina como primera opción. Grado 4 y sí, es una lista un poquito más grande. Las patologías de grado 4 y 5, ¿sí? Son patologías que tienen, son patologías que tienen mayor compromiso tisular, ¿sí? O que son tejidos supremamente inervados. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Pleuritis. ¿Cuándo tendremos pleuritis? Inflamación de las pleuras. ¿Casos de tumores? No tanto de tumores. Generalmente traumatismos torácicos. ¿Sí? Pleuritis, en trauma en general, fracturas, generalmente en pacientes con múltiples fracturas,
cirugías que involucran superficies articulares, es decir, TPLO y TTA van a doler esta vida y la otra. Por eso se hacen bloqueos. ¿Sí? Un prolapso del disco, cuando hablamos de prolapsos del disco, hablamos de qué cosa? Disco intervertebral. ¿Sí? Torsión de órganos, una torsión testicular. ¿Sí? ¿Se imaginan ese dolor que puede generar? Los perros son súper duros y con torsiones testiculares los perros gritan. ¿Sí? Entonces, asumo que duele demasiado. Una torsión esplénica, ¿sí? Pero he visto perros con torsiones esplénicas y con torsión testicular y tienen más signos de dolor que una torsión testicular. Torsiones de lóbulos hepáticos, una dilatación, torsión valvulogástrica, una torsión vesical, torsiones uterinas, ¿sí? No son tan comunes, pero se suelen ver, y una obstrucción intestinal. ¿Duelen o no duelen un montón todas estas patologías? Duelen muchísimo. ¿Acá creen que un AINES y un tramador pueden hacer algo? No, acá no van a avanzar, ¿sí? No les podemos pedir más a los fármacos para lo que fueron diseñados. ¿Qué otras cosas duelen un montón? Ablación total del conducto auditivo. ¿Han visto alguna vez una ablación completa? Se aborda el conducto auditivo interno y literal, sí se ubican como una cureta, ¿verdad? ¿Las que parecen cucharitas? Con eso se raspa la huella timpánica hasta desprenderla de la base del cráneo. Eso duele o debe doler esta vida y la otra. ¿Sí? Amputaciones. ¿Por qué creen que una amputación puede doler muchísimo? Si hablamos de un miembro posterior o anterior, por ejemplo. Y hay en ocasiones es culpa del cirujano. Por todo lo que sigue, ¿no? O sea, por todos los órganos, o sea, en este caso tanto nervios, músculos, huesos y todo lo que está comprometido a la hora de respirar en este caso. Sí, pero hay algo más importante. Vamos a tener un paquete vasculonervioso, ¿verdad? En ocasiones, ¿qué es lo que suele hacer el cirujano? Se liga como todo, un paquete en bloque. Es decir, sella arteria, sella vena y ahí mismo se va llevando el nervio. Entonces el nervio queda metido ahí en este caso ¿qué ligadura van a hacer? ¿Comúnmente? ¿Müller? Sí, no. Müller o Miller, como quieran llamarlo. Entonces fíjense, ese nervio se queda con una constante estimulación. ¿Durante cuánto tiempo? Toda la vida. ¿Qué es lo que se debe hacer? No se liga en bloque, hacen una ligadura para la arteria, una ligadura para la vena y al nervio, simplemente hacen un corte nada más. ¿Sí? Si quieren evitar incluso o brindarles a su paciente la mejor experiencia todavía, a ese nervio le hacen una infiltración. ¿Sí? Es decir, directamente a la vaina nerviosa le inyectan, igual puede ser una combinación de bupivacaína con dexmedetomidina y en ocasiones se suele sumar triamcinolona. ¿Qué pasa si se cauteriza el nervio? No es, es un poquito menos, peor que ligarlo en bloques, pero no es lo ideal. Ahora, si lo vas a cauterizar después de haberlo bloqueado, no pasa nada. ¿Sí? Pero si lo vas a cauterizar sin el bloqueo, vas a tener seguramente dolor de origen neuropático. Y el dolor de origen neuropático es bien impedido de curar. ¿Sí? Puede pasar años y el paciente puede seguir sintiendo la extremidad. ¿Qué más tenemos acá? Eso es lo que se le conoce como el miembro fantasma. Síndrome del miembro fantasma, exacto. Ese que le duele, pero. Que a pesar de que ya no está, sigue doliendo y sigue doliendo y sigue doliendo. ¿Sí? El trauma craneoencefálico duele muchísimo, obviamente. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si fractura de cráneo, fractura de huesos del esternocráneo, del isocráneo, perdón, del neurocráneo, mandíbula, qué sé yo. ¿Sí? Glaucoma duele un montón también. Fíjense que es un dolor de grado 4. Y en muchas ocasiones al glaucoma no se lo trata con fármacos analgésicos importantes. ¿Sí? La uveitis
también duele demasiado. Vuelvo y repito, muchas veces lo único que le mandan al paciente para los uveitis, aparte de todo, suele ser meloxicam, qué sé yo. Laparotomías extensas, toracostomías y una esternotomía es de las cosas que más puede doler. Imagínense abrir el esternón de un paciente y que la caja torácica haga esto y se abra. Y después tener que nuevamente unificar ese esternón, va a doler, le va a doler demasiado. Y si analizamos las patologías que generan dolor de grado 5, se repiten. Hernias discales, ¿sí? Peritonitis, pancreatitis necrotizante, es una de las cosas que más dolor les va a generar. Y si es necrotizante, generalmente su paciente ya no va a estar con nosotros mucho. Que también tenemos ahí una colecistitis necrotizante, misma historia, mal pronóstico. Osteosarcoma, una de las patologías que más duele también, ¿por qué? Por el grado de inervación que tienen los huesos. Fracturas espontáneas, acuérdense que tenemos también una fractura espontánea asociada a un osteosarcoma. Politraumatismos graves y fracturas múltiples. ¿Cómo vamos a tratar esto? ¿Sí? Idealmente, bloqueos locorregionales para hacer que a nuestros pacientes no les duele nada durante las primeras horas, porque el bloqueo no va a durar 12 horas, al menos que utilicemos. No sé si han visto, existen catéteres de larga duración para hacer bloqueos epidurales, por ejemplo. ¿Sí? Hay catéteres que se pueden dejar en el canal medular y pueden estar ahí días. ¿Sí? Obviamente tienen sus filtros antibaterianos y demás, e incluso en algunos casos vienen con sistemas de difusión continua. Sin una bomba de difusión, simplemente son mecanismos 100% mecánicos, se programan y listo. ¿Sí? ¿Hasta cuánto tiempo puedo mantener el bloqueo? Lo que pueda. O si no, ya me paso a una infusión analgésica potente, FLK o MLK, cualquiera de las dos. ¿Eso bastará? No basta. Recuerden que les decía, los pacientes no se mueven por exceso de analgesia. Entonces, a ese mismo MLK o a ese mismo FLK, ¡pum!, una infusión de agonistas alfa-2 adrenérgicos. Es decir, una infusión de dexmedetomidina o de medetomidina. Mucho más poder analgésico. ¿Sí? En este tipo de patologías que duelen un montón, perfecto, 24 48 horas. Y apenas ahí empezamos a replantearnos la idea de cambiar de fármacos. ¿Sí? Si el paciente necesita una analgesia de primer nivel, perfecto. Se sigue manteniendo el FLK y el MLK más la infusión del agonista alfa-2. ¿Sí? Si ya podemos bajarnos un poquito, perfecto. Vamos, tramadol, AINES, ¿sí? Si necesitamos dipirona, pero ojo, fíjense que el manejo inicial del dolor por el paciente de grado 4 y grado 5 es bloqueo, una infusión muy eficaz como MLK o FLK y allí mismo una infusión de agonista alfa-2. Tenemos analgesia de primer nivel. Y aún así, en ciertos casos, nos podríamos estar quedando un poquito cortos. Por ejemplo, luxofracturas de columna. ¿Sí? Las cosas duelen como nadie. ¿Sí? En la parte de manejo analgésico, ¿preguntas, dudas, algo por el estilo? Dímelo. Hay fármacos analgésicos que no se deban mezclar, o sea que puedan producir una reacción, una mala reacción, no sé si es que se juntan tal vez. Ya. No se debería mezclar, por ejemplo, dos AINES, ¿sí?, que actúan de la misma manera. Yo qué sé, no vas a mezclar filocoxib con piroxicam, por ejemplo, o piroxicam con meloxicam, porque son fármacos que están trabajando de la misma manera. ¿Sí? No deberías mezclar butorfanol con buprenorfina, por ejemplo. ¿Sí? No deberías mezclar fentanilo con remifentanilo. No sé si te van cachando. No mezclamos fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Sí? Pero en general decir, a ver, si juntas estos dos fármacos, ¿lo matas sí o sí?
si se te va la mano con el Remi, tal vez. Pero no existe una contracción, una contraindicación directa para ciertos fármacos analgésicos. ¿Y terapias de sueño? Ya. ¿Para qué quieres mantener el dolor? O sea, ¿Hay dolor o no hay dolor? Sí, con dolor. Sí, pero sí he visto que les ponen terapia de sueño en esas situaciones también, ¿o no? Sí. Ya. Hay que. Lo que les decía en la clase de lunes, recuerden que tenemos dolor y nocicepción. ¿Sí? Una terapia de sueño la puedo mantener súper bien con Propofol o con midazolam, por ejemplo, en un paciente con un estatus epiléptico. ¿Sí? Lo voy a tener con terapia de sueño. Pero ese paciente, si cojo y le pellizco la pata, le va a doler. ¿Sí? Si necesito hacer terapia de sueño pero sumar analgesia, puedo utilizar el mismo Propofol o el mismo midazolam y a eso sumarle una de las infusiones, como el MLK o el FLK, o a su vez una infusión de esmedetomidina. Ahora, hay que recordar que los agonistas alfa-2 y los opioides van a potenciar a los otros fármacos. Entonces allí la dosis de Propofol, de tomidato, si es que es el caso, o de midazolam, debería de bajar. ¿Sí? Se me puede pasar la mano y así lo hago dormir mucho paciente. ¿Alguna otra pregunta? No le tengan miedo a utilizar opioides, para nada. ¿Sí? Tengan más miedo a no utilizarlos por lo que van a generar en ese paciente. ¿Sí? Van a estar torturando el día pobre. Y generalmente se le tiene más temor a los opioides.